Si ustedes necesitan una cura para su necesidad de música y no se atreven a llamar a la división de la alegría, no opten por la mujer del túmulo, que tampoco nos vamos a poner ultras. Y si todo esto parece que lo que estoy diciendo son tonterías, seguro que con Los Pardo nos va a parecer que es parte de la historia de la música, de lo que hay después del pop, porque tenemos con nosotros a Laura y José Ramón y Laura Pardo. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hola, gracias. Nos has hundido. Ya he hecho un spoiler total. Manteníamos todo en secreto, pues nada, The Cure, Joy Division. En secreto, y eso que no vais a hablar de los secretos, pero Sí, bueno. sí. Pues bueno, vamos a empezar entonces hablando de The Cure. Fíjate que yo, desde que hemos empezado a hablar de esta etapa, he dicho, esto es de Laura, pero nadie como The Cure. Era la gran forofa de Cure. En casa no se escuchaba más que The Cure, hasta el punto de que su madre, mi mujer, es decir, se las sabe todas. Dice, esta la ponía Laura, dice, tanto que la ponía. Pero además tú entrevistaste al líder, ¿no? A Robert Smith, sí. A Robert Smith. Yo, la verdad es que, o sea, The Cure son pues uno de mis grupos favoritos de toda la vida, sobre todo hasta el 92, hasta eso que sacaron y el Wish. Jesus and Mary Chain. Sí, Jesus and Mary Chain también, y muchos otros, y los Smiths, pero vamos, The Cure es verdad que tienen una trayectoria tan larga y han pasado por tantas etapas, y casi todas las han hecho muy bien, que a mí sí que me han llegado al corazoncito, y es cierto que pues no sé si fue en el año 2000, cuando publicaron el Blood Flowers, estaban un poco quemados con las giras promocionales estas en las que iban a un país, de repente tenían 50 entrevistas seguidas, no se enteraban de nada, y decidieron que iban a dar solo 5 entrevistas en cada país, o sea, elegir a 5 periodistas especializados y hacer 5 entrevistas de 1 hora con cada uno, y fui una de las afortunadas. El Mundo Sonoro me eligió a mí como su colaboradora para ir a hacer la entrevista, y pude estar 1 hora charlando con Robert Smith pues de todo, de la vida, de su historia. La verdad es que fue una maravilla, porque claro, es que eso sí que es una entrevista. Es claro, ¿no? 1 hora para hablar con alguien, y que tenía ya eso, pues 2 décadas a sus espaldas de discos, de letras complejas, de distintas etapas para hablar de ellas. Entonces, bueno, yo de The Cure, como ves, me puedo poner ¿Esa entrevista se puede recuperar en internet o está en algún lado? Está en internet, está cortada, pero o sea, en la web del Mundo Sonoro, pero en papel yo, desde luego, yo la tengo. Eso yo la guardo con mucho orgullo. Importante. Voy a decir una cosa, yo he sido víctima de lo que contaba Laura. Voy a contar el caso. Fui a Santo Domingo a entrevistar a Julio Iglesias, y era una especie de cola, nos ponían en una cola, no llevábamos un cacito para que nos echaran el caldo, pero entraba uno, Julio estaba ya sentado, tú te sentabas en medio, tenían 2 cámaras y un mezclador, y le hacías una entrevista de 5 o 6 minutos, terminaba y te daban la cinta con la entrevista ya montada, no tenías que llevar nada, y te ibas y venía el siguiente. Julio se cambiaba de chaqueta o de corbata, lo sé porque me pidió que me quedara. Digo, no, me han dicho que cuando acabara me fuera, que venía otro, y dice, tú quédate aquí, me ves, y así, mientras cambio, vamos charlando. Estuvimos 2 horas charlando, pero fui víctima. Ahora quedaba estupendamente, no tenías que llevar cámara, iluminador, sonido, nada. Todo hoy en día te dan una tarjetita. Una tarjetita. Depende, pero sí que es verdad que cuando hay eso es un poquito más rápido, no es tan importante como llegar al fondo de. Me he salido de campo, pero no hemos dicho que vamos a hablar hoy del post-punk. Post-punk, after-punk, sí. Es decir, lo que siguió. Pero fíjate, para mí, The Cure era lo que se llamaba la música gótica, o el aspecto de ellos. Claro. A ver, The Cure empezaron haciendo una cosa bastante cercana al punk. Surgieron en esa época en la que surgieron los grupos de punk y bueno, pues eso, los que habían visto a los Sex Pistols y se habían emocionado. Y sus primeros discos son un pop así, un poco agresivo. A mí me suenan bastante punk, lo que pasa que luego evolucionaron hacia una música un poco más oscura, más atmosférica. Tuvo una época Robert Smith que, aparte de ser un poco autodestructiva, estaba obsesionado con la muerte, pensaba que se iba a morir pronto, pensaba que iba a ser, luego hablaremos de Joy Division, el siguiente a morir después de Ian Curtis de Joy Division. Y sacó varios discos muy oscuros, muy, bueno, pues con el tema de la muerte muy recurrente, que son muy buenos también, y tuvieron mucho peso por esa imagen también que llevaban de ropa negra en el rock gótico, pero The Cure en realidad
a lo largo de toda su historia han hecho grandes canciones de pop, adornadas con lo que quieras, pero con unas melodías y... O sea, Robert Smith es un gran compositor para mí. O sea, esta gente que es capaz a lo mejor de tener 10, 15 canciones que dices, pero qué buenas en su vida, ya es un logro tremendo, y Robert Smith es uno de ellos. La canción que quería que escucháramos es de su inicio, es Boys Don't Cry, pero realmente tienen eso, llevan hace un año y pico, cumplieron los 40 años desde su desde el primer single que editaron, entonces es una carrera. A mí la época de este siglo me gusta un poco menos. 40 años, pues a mí no me gustan los grupos jóvenes, solo 40 años, eso no es nada. Nada. ¿Has dicho Boys Don't Cry? Boys Don't Cry quería que viéramos. Vamos a verlo, pero sin llorar. Sí, venga. Con Robert Smith y sus problemas con la muerte. Que vive todavía. Claro. Hay gente que no consigue nunca sus propósitos. Adiós, gracias. A ver, esta canción es de antes de obsesionarse con el tema de la muerte. De hecho, en la entrevista que le hice me comentó que dejaron de tocar esos temas porque se dio cuenta, no de tocarlos en directo, sino de ahondar en esos temas en sus canciones, porque se dio cuenta de que había gente que estaba encontrando una parte romántica, eso de la muerte, y que estaba como fantaseando con suicidarse por culpa de sus canciones, y que se horrorizó con eso, y estuvo una época bastante larga en la que decidió que iba a intentar enfocar esos temas de otra manera, porque no quería sentirse responsable de la muerte de nadie, evidentemente. Bueno, has hablado antes de Joy Division. He hablado de Joy Division. Eso sí que duró poco, ¿no? Porque si Joy Division se suicidó el cantante. Joy Division eran de Manchester, hacían bueno, también tenían canciones que sonaban. Si es que todo esto que sale del punk al final tiene influencias. Esto de ponerle etiquetas a las cosas es un poco difícil. Y el punk como tal casi duró como sus canciones, ¿no? Fue rapidito. Sí, bueno, pero sigue durando hasta ahora también, claro, es que las cosas van evolucionando. Pues Joy Division tienen canciones que suenan así bastante punk, eran más introspectivos, menos... más deprimentes quizás, a mí me gustan mucho, pero es un grupo oscuro que encima si conoces la historia de su cantante, pues es jorobado, claro. Su cantante Ian Curtis era epiléptico, y entonces empezó a tener ataques cada vez más incontrolables. Hasta en conciertos incluso. Hasta en conciertos, y lo pasaba fatal. Y probablemente el hecho de anticipar que le podía pasar algo así, pues yo no sé si los provocaba, pero lo pasaba muy mal. Y de pronto un día, cuando estaban a punto de irse de gira a Estados Unidos, y 2 días antes de coger el vuelo, se ahorcó en su casa, porque no aguantaba la presión de no saber qué iba a pasar. Bueno, tenía también su vida amorosa, había tenido sus problemas, pero sobre todo no aguantaba la presión de no saber qué iba a pasar en esos directos. Su canción más conocida, Love Will Tear Us Apart, se convirtió en éxito después de que muriera Ian Curtis, o sea, fue un éxito póstumo, y el resto de sus compañeros formaron New Order porque habían llegado a un acuerdo entre ellos de que si alguien de la banda se marchaba, la banda no iba a seguir no creo que estuvieran pensando. Era un testamento de grupo, ya lo tenían preparado. En la muerte. Entonces Joy Division dejaron ahí su huella. Muchas de las cosas que se han publicado después de ellos son o actuaciones en radios o piratas, grabaciones raras, porque claro, dejaron poco legado. Pero Love Will Tear Us Apart fue éxito comercial, fue éxito en las radios, ha vuelto a serlo varias veces, y si vamos a verlo, si queréis lo vemos, ¿no? Sí, estamos muy interesados. Vamos a ver si es hasta éxito en este programa. Sí, señor. Venga, vamos a ayudar a que sea éxito.
éxito yo creo que es lo que te deja un poquito triste, ¿no? Un poco depresivo, ¿no? Sí, claro, lo que decías tú, un poco... Hombre, dicen que también el ambiente de Manchester, que era una ciudad industrial gris, con poca actividad cultural, que pues, que hacía también que se hiciera este tipo de música, pero la canción es muy buena. La canción es muy buena, sí, señor. Bueno, ¿y qué me dices de Siouxsie? ¿Eso es un nombre real? ¿Se puede traducir? Siouxsie and the Banshees, supongo que... Siouxsie Susanita, no puede Yo, ser. para empezar el programa, he visto que Banshee es como la mujer de los túmulos, que es de irlandés. Y Siouxsie yo pensaba que sería como que era una Sioux, ¿no? Por el tema de las crestas, claro, pues Siouxsie and the Banshees surgieron también También de un concierto de los Sex Pistols, bueno, de no los de un Sex concierto. Bueno, los conciertos de los Sex Pistols han sido los más Ándalo, creativos del mundo. era de club de fans, aún no existiría club de fans. Sí, pero no, sí, eran, sí. ella y Severin eran de la gente que seguía los Sex Pistols por los conciertos, pues, incluso sí, por Allá donde vayan, Inglaterra eso sí o incluso creo que se fueron a seguirlos a algún otro país. Y a partir de un festival en el que iban a tocar varios grupos, bueno, pues dijeron, oye, vamos a subir ahí a hacer algo. No tenían canciones ni nada, improvisaron, pero así empezó Siouxsie and the Banshees. Y de hecho, Sid Vicious creo que fue de la primera formación el batería de Siouxsie and the Banshees. Luego ya se fue a los Pistols y pasó a la historia. Pero también Robert Smith tocó una vez con ellos. Robert Smith ha tocado la guitarra, pues creo que estaban de gira en uno de esos primeros años. Estaban de gira juntos The Cure y Siouxsie and the Banshees y se quedaron sin guitarrista y les acompañó. Y alguna vez más se ha unido al grupo y luego ha tenido un proyecto también de Glove con miembros de... Y otra cosa, he leído que tenían dos caras musicales. En los singles eran absolutamente pop y en los LPs eran rock alternativo mucho menos comercial. Es decir, no era el truco de mete una canción pop en el LP a ver qué pasa. Bueno, o sea, es que todos estos grupos al final han tenido su parte comercial. Si conoces toda su carrera, ves, pues eso, ves que hay cosas mucho más experimentales y más raras. Pero también eran grupos que entraban en las listas. Es que eso que ahora nos parece increíble, que puedan entrar en las radios y en las listas de ventas cosas de este tipo, pues ellos también lo hacían. Entonces, sí, tenían el toque pop así, entre comillas, que... Comercial. Pero, y de hecho, bueno, esa costumbre que tienen los grupos anglosajones de hacer canciones de Navidad, pues muchos de estos también, claro, las tenían, aunque aquí probablemente se horrorizarían los grupos si les pidieras que hicieran un single navideño, pues allá hay un mercado tan grande que... Pero es curioso porque estás contando lo que pasó en España cuando empezaron la movida. Al principio sacaban los discos las compañías, pero no se reflejaban en las listas nunca. Es decir, empezaron a reflejarse en las listas 2 o 3 años después y con todo, a nadie le sorprendía ya que Gabinete Caligari tuviera el Camino Soria en las listas, pero para eso tuvieron que irse a una multinacional. Ese es el problema. Es que cuando surgió el punk y el afterpunk, muchos de esos grupos ficharon por multinacionales directamente. Si es que tampoco había un mercado independiente. Empezó a surgir en esas épocas, pero había, bueno, pues debía haber gente trabajando en las compañías que sí que estaban dispuestos a arriesgar y a meterse en estas cosas. Y bueno, Siouxsie ha sido uno de los grupos más longevos. No va a superar a The Cure, porque claro, The Cure se llevan la palma, que ahí siguen. Pero ella luego canta mucho como solista en el grupo, ¿no? ¿No llegó a grabar, no? Puede que haya grabado como solista, pero sí, con Siouxsie, bueno, yo recuerdo que llegó a venir a tocar ¿qué serían? Los últimos 90 aquí. O sea, ha estado mucho tiempo y han tenido épocas que se han separado y se han vuelto a juntar. O sea, que es uno de esos grupos y la manera de cantar de Siouxsie Sioux además ha tenido influencia en muchas de las mujeres que ahora están triunfando en el rock alternativo, pero bueno, eso ya llegaremos más adelante. No he querido apabullaros, pero la mayor parte de esta gente vino a España a tocar en Aplauso o en Tocata, que Aplauso empezó en el 78 y Tocata acabó en el 89, es decir, tuvimos 11 años manejando aquello y venían, es decir, que la gente dice, era un programa muy comercial, sí, porque triunfaba, pero dio oportunidad, lo mismo que fue un programa que dio muchísima oportunidad a los heavies.
Desde luego. A Mauricio Romero, el realizador, le encantaban los heavies. ¿Y por qué? Dice, porque es que llenan el escenario, no solamente de amplificadores, sino la imagen, el movimiento. Y trajimos a grupos de estos, a todos, y todos le dicen a la gente, no, es que era un programa. Sí, también trajimos a Camilo VI, y a los Pecos, a los Mecanos, pero casi toda esta música se dio a conocer visualmente en España. Bueno, tampoco había radios independientes, es decir... No, pero completamente, y los pocos vídeos que quedan de algunos grupos de la época son de esos programas. Sí, bueno, cuando uno ve esos programas de televisión de relleno, Viaje al fondo de la tele o Cachitos, el 60 o 70%, pero no porque fueran grandes programas, sino porque cogieron toda esa década. Es decir, del 78 al 89 hay 12 años donde era el programa, el mejor escaparate en la tele. No el mejor programa, hubo muy buenos programas entonces. Pero, oye, Susi, yo lo que has hablado de cómo canta, yo quiero oírla cantar. Pues vale, pues vamos a ver. ¿Qué canción podemos escuchar de Spellbound. ella? Pues bueno, casi nada, Spellbound. Nos va a hechizar entonces. Vamos a escucharla. From the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice. Se arriesgaron porque se podían haber dado un cachiporrazo con cualquier árbol, pero ya veo que ella tenía esa voz con mucha potencia, pero esos tonos graves, un calor, pero muy cercano. Sí, tiene una manera de cantar muy peculiar, una imagen muy peculiar también. Y los vídeos, es decir, hay que reconocer que eran unos vídeos muy originales. Sí. No eran fáciles, nunca hubieran triunfado en la MTV, pero... Bueno, quién sabe, que luego en la MTV han triunfado... Sí, pero luego en la MTV ha ido buscando imágenes más depuradas, más claras, no estas nieblas, estos desenfoques, pero bueno, superposiciones. Efectivamente, el mundo del vídeo... Luego cuando algo se pone de moda, cabe en cualquier sitio, no hay... Bueno, nos queda, para mí, de la lista que traes, Ultravox. A mí Ultravox me suena a otra cosa, ¿no? Es que Ultravox tiene dos etapas muy distintas. Ultravox empezaron también a mediados de los 70 con toda esta oleada del punk y del afterpunk después, pero en vez de ser guitarreros se basaban más en los sintetizadores. En el tecno. No era tecno exactamente. O sea, los primeros discos, cuando estaba John Foxx como teclista y como cantante... Hay que decir que Foxx es como Zorro, pero con 2X. Con 2X, sí. Que, por cierto, he leído en algún sitio que quisieron contratarle los Police. Los Police eran tres, no tenían cantante. Al final le vino mejor porque Sting cantó... Pues, eso no lo sabía, pero a ver, John Foxx era un buen fichaje. A mí Ultravox... La verdad es que la primera etapa me parece muy interesante porque era eso, como la otra cara el principio a lo mejor del electropunk o bueno, electropunk tampoco, de la música electrónica, pero con un toque agresivo y punk muy bueno y sin guitarras. O sea, sin guitarras, con guitarras, pero con un peso en los sintetizadores tremendo. Y luego John Foxx se marchó. Y cambiaron totalmente de estilo, no, pero se hicieron un poco más, para mi gusto, un poco más horterillas, se metieron en el rollo de los New Romantics y fue cuando triunfaron en España. Bueno, nosotros le tuvimos en la tele con Viena, la canción Claro, Viena, es que Viena... Yo no tiene nada que ver con esto.
Pues poquito. O sea, la gente cuando hablas de Ultravox y no ha oído las cosas anteriores te dice, pero ¿cómo te va a gustar eso? Si eso pues de esas cosas que a lo mejor te gusta por nostalgia, porque lo escuchaste en su día y te recuerda ciertas cosas de tu vida, no por el valor de las canciones en sí. Bueno, me va a matar alguien por estar diciendo esto de la segunda etapa de Ultravox. ¿Y de esa primera etapa hay alguna canción que destacara o no? Que para mí destaca Distant Smile. Realmente grandes éxitos no tuvieron, pero Smile es sonrisa distante. Distante, lejana. ¿Podemos ver eso? Podemos verla. Podemos hacerla más cercana. Sí. Venga. Vale. Pues efectivamente parece otro grupo. O sea, claro, en los sus Ultravox principios. de los 80 no tienen nada que ver con esto. Y Para voy a mí esto es incluso punk, ni siquiera post-punk. O sea, es una mezcla y... Voy a decir para que me perdone Laura que en esa época no les trajimos a televisión porque todavía no existía el programa. Ah, bien. Nos coincidió con el Viena. Entonces ya luego pudiste. Sí, señor. Pues llegamos con esto al fin del programa. Habrá que seguir, Sí. pero ya será por otras sendas. Hay que, paralelo al fenómeno punk, sale la nueva ola, New Wave. Sí, la New Wave, Sí. esas líneas divisorias tan Ya. raras que... Son etiquetas que ponen las compañías. Pero sí, los claro, de periodistas. New Wave hay un montón de cosas también que Sí, se el próximo podrían será de poner. New Wave. El futuro está muy oscuro, trabajando en el carbón, que decía Antonio Molina. Pero New Wave sí lo tenemos. Desde luego, sí. Creía que ibas a cantar ya el resto, lo de Soy minero. A ver, intentaremos en otro He programa. dicho algunos versos solo. Estupendo. Gracias por estar con nosotros, Laura Pardo, José Gracias. Ramón Pardo, por traernos vuestra Pardo o Pardospedia. Gracias a ustedes también por su atención, por su participación, por seguirnos a través de su televisor. Claro que sí, que fácil es sintonizarnos en cualquier punto de la Comunidad de Madrid o a través de www.dejatedhistorias.es. Ya saben que si quieren conocer todo de la historia de la música pop, desde sus inicios hasta después del punk, hasta la nueva ola, que no es la Nouvelle Vague, esa que me gusta a mí de los cineastas, no, esta es otra nueva ola distinta, lo que tienen que seguir es muy atentos a la Pardopedia, porque este ha sido un gran programa, pero habrá todavía muchos más e incluso algunos hasta mejor. Hasta la próxima.